de vuelta aquí en Saludarte. Y ahora vamos a hablar de otra enfermedad muy común, conocida, pero vamos a actualizarnos un poquito sobre ella. El día 5 de mayo fue el Día Mundial del Asma. Es una jornada que se celebra anualmente el primer martes de mayo de 1999, que está establecida por la Iniciativa Global contra el Asma, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Vamos a charlar sobre el tema con el doctor Ricardo del Olmo. Él es médico neumonólogo, jefe del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital María Ferrer. Doctor Ricardo del Olmo, ¿nos está escuchando? Los escucho perfectamente. ¿Quién habla? ¿Marcelo? Marcelo habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Ricardo. Sabemos que vos estás a cargo nada menos que del María Ferrer, que todos sabemos el prestigio que tiene. Por eso sos una voz autorizada para este tema. Un poco todo el mundo habla del asma, pero para nuestros oyentes, someramente, decinos qué es el asma. A ver, primer punto, se establece el Día Mundial porque se necesita visualizar un problema que es de salud pública. Correcto. Primera definición, es un problema de salud pública. Bien. Porque aproximadamente en el mundo 10% de la población sufre de asma. 10%. Estamos hablando, claro, Muchísimo. En la Argentina estaríamos hablando de 4,5 millones de personas, más o menos. Muchísimo. Sí. Y es una enfermedad, como verás, muy prevalente y que genera algunos síntomas que son bastante característicos. Fundamentalmente sensación de falta de aire, tos y silbidos en el pecho. Ajá. La gente le llama gatitos en el pecho, nosotros médicos le decimos sibilancia. Pero sería básicamente pacientes que tienen episodios de falta de aire con silbidos en el pecho y muchas veces tos. Y eso como cosa muy prevalente, por supuesto, ¿no? Bien. A ver, esto aparece, ¿es más común en la niñez? ¿Es más común en el adulto? ¿Por qué aparece el asma en la gente? Algunos sí, algunos no, pero ¿por qué pasa? ¿El origen lo sabemos bien, Ricardo? No existe un solo factor, es una de las tantas enfermedades multifactoriales, donde por supuesto lo genético tiene mucho que ver, pero lo que nosotros denominamos epigenético, o sea, el medio ambiente actuando sobre nuestros genes, hacen que algunas personas desarrollen asma. Habitualmente suelen haber varios familiares o más de un integrante de la familia, aunque puede ser, por supuesto, una persona única. Y lo que decías de la infancia es verdad hasta un cierto punto, porque muchas veces hay algún grupo de pacientes que comienzan con los síntomas de asma por encima de los 40 años. Algún caso esporádico que uno por ahí vio, pacientes de más de 60 años que comienzan con asma a esa edad. Lo que ocurre es que mayoritariamente todos lo asocian a fenómenos alérgicos desde la infancia. Bien. Y eso es verdad para un gran grupo de pacientes, pero no para todos. Hay un grupo de pacientes que comienza con asma en la edad adulta, digamos por encima de las 30, como para hacer una cosa un poco más general. ¿Es más frecuente en hombres, en mujeres o es igual la frecuencia? No, eso no hay mucha diferencia. Ajá. Lo que sí te puedo decir es que hay estadísticas que hablan que hay mayoritariamente en el sexo femenino, pero lo que ocurre es que, digamos, las mujeres consultan un poco más. Sí. Los hombres son más reticentes a la consulta, claro. Pero lo que ocurre es que uno ve pacientes varones muy graves, ¿no? Quizá por la misma reticencia a la consulta, pero digamos que no hay un desvío muy grande entre géneros, no lo hay, y uno puede encontrar pacientes de cualquiera de los dos géneros, por supuesto, y como te decía, en cualquier rango de edad, ¿no? Claro. Es decir, el asma es una enfermedad que se manifiesta en crisis, ¿no? Es decir, que personas que están bien... Este es el punto. Claro. Y esto es lo interesante de el Día del Asma y la visualización que eso significa. Los pacientes pueden pasar muchos meses
sin tener ningún síntoma o teniendo síntomas mínimos. Sí. El problema es lo que nosotros llamamos crisis o ataques de asma o exacerbación, que ustedes podrán encontrarlos descritos con cualquiera de esos nombres. En lo personal me gusta hablar de ataques de asma, y el paciente en ese momento manifiesta los síntomas y necesita, por supuesto, de atención médica. Ajá. Y existe un fenómeno de subdiagnóstico, o sea, pacientes que llegan a emergencias, a las guardias o a consulta en consultorio, y es algo que es bastante subdiagnosticado, y ese es un problema importante porque el diagnóstico es sencillo, el tratamiento es efectivo, pero todo eso es verdad siempre y cuando uno haga diagnóstico a tiempo y dé el correcto tratamiento. Sí. La mayor parte de los pacientes no tienen un correcto diagnóstico, inclusive yendo a consultas, o sea, no solamente hablo, ahí es una autocrítica, Sí. Los profesionales demoramos a veces en hacer el diagnóstico que es básicamente sencillo, Uno tiene que estar capacitado, ¿no?, para hacer ese diagnóstico, ese es el tema. Y Ricardo, entonces, ¿hay un factor genético, un factor familiar en todo esto, un factor psicológico también en el asma? La respuesta es sí. El factor genético es lo que hace que existan varios familiares dentro de un grupo familiar, varios pacientes que tengan asma. Sí. Obviamente que si uno tiene ambos padres biológicos con asma, uno tiene mucha más chance de tener asma. Claro. Pero no necesariamente de padres asmáticos van a ser un hijo asmático. Bien. Tiene que también intervenir el medio ambiente. Esto es fundamental. Fundamental. Bien, está. Acá me pregunta un oyente si hay alguna relación entre el asma y el EPOC. Buena pregunta. A ver, son dos enfermedades que son diferentes, aunque estamos hablando de dos condiciones que son muy prevalentes, por lo tanto uno puede tener las dos enfermedades. Ajá. EPOC es un acrónimo que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y está básicamente asociado al hábito de fumar, a la adicción al tabaco, digamos. Sí. O sea, el tabaco produce un daño y eso genera la enfermedad EPOC. Ajá, correcto. ¿Cuál es la relación que existe con el asma? Que ambas enfermedades son lo que denominamos enfermedades obstructivas de la vía aérea. Y el tema obstructivo viene por lo que charlábamos hace un ratito del tema de diagnóstico. El diagnóstico es fácil si uno hace una espirometría, un aparato muy sencillo de usar para soplar y medir los flujos de aire a través de los bronquios. Ambas enfermedades, asma y EPOC, son obstructivas y pueden tener espirometrías que son muy similares, resultados de ese estudio muy similar, y a veces es difícil diferenciar una cosa de otra. Pero digamos que básicamente el paciente con EPOC es alguien que fuma y ha tenido daño bronquial por ello. El paciente con asma puro probablemente no haya fumado. El gran problema, Marcelo, es que hay mucha gente que tiene asma y mucha gente que fuma. Entonces, a veces se establece un solapamiento que no es tan sencillo en algunos pacientes de definir cuál de las dos enfermedades pesa más. Pero digamos que básicamente si alguien no fumó y tiene problemas respiratorios obstructivos, lo más probable es que sea asma. Que sea asma, perfecto. Bueno, Ricardo, ahora vamos a centrarnos un poquito en el tratamiento de esto. A ver, tenemos un tratamiento, sé que es una enfermedad crónica, que es difícil curarla. ¿Qué herramientas tenemos para tratarla? Bien, es interesante lo que dijiste, es una enfermedad crónica, y esto es algo que los pacientes, uno tiene que explicarle a los pacientes, de que esta es una situación que uno probablemente no va a curar, pero que inclusive en las formas más graves existen tratamientos que son altamente efectivos. La gran mayoría de los pacientes tienen enfermedades que son de grado leve o moderado, digamos así. Esos pacientes con algún inhalador, habitualmente los aerosoles o lo que la gente llama los PAF, ¿no? Bien. Existen dentro de esos aerosoles medicamentos que son preventivos y que esos son los que tienen alto valor.
Ajá. Alto valor porque son medicamentos que van a prevenir el avance de la enfermedad, prevenir las crisis, como hablábamos hace un rato, y hacer que el paciente tenga la vida lo más parecido a lo normal. Claro. Digamos que si uno hace bien las cosas, el paciente con asma debe tener vida normal y hacer Bien, absolutamente bien, lo que quiera. bien, bien. Eh, Solamente hay un pequeño grupo, te diría 3% como mucho, de los pacientes con asma que son más graves y necesitan obviamente de algunos otros tipos de intervenciones, pero no es la generalidad, no es la Bueno. generalidad. Bueno, Ricardo, es importante esto que decís, que una persona asmática puede tener una vida normal, supongo con ciertos cuidados, y el tratamiento, bueno, ya lo hemos visto con estos, con los broncodilatadores, que bueno, en una época yo recuerdo que tuvo mala fama eso, cosa que después se desmintió, de que era riesgoso utilizar mucho. Sabemos que esto no es así, ¿no es así, Ricardo? Absolutamente no es así. Esto, digamos, decir que esos aparatos hacen correr riesgo es seguir haciendo medicina de la década del 60, digamos, que Claro, es donde se usaban medicamentos que sí tenían algún grado de riesgo. En la actualidad los medicamentos son altamente seguros y los pacientes deben usarlo todos los días para evitar justamente el riesgo de tener una crisis y en ese momento tener que ir a una guardia, internarse y usar medicamentos que sí son un poco más complicados, pero que por supuesto en una crisis se deben usar. claro, Entonces, claro. el mensaje sería, hay que hacer tratamiento preventivo del modo que el profesional lo indique. Bien, bien. Un poco para ir terminando, Ricardo, vacunación. ¿Es conveniente que una persona asmática se vacune contra la gripe, el COVID, es decir, todas las enfermedades la neumonía? ¿Sería importante que se vacunen? Absolutamente sí, la respuesta es un sí rotundo. Las infecciones respiratorias son gatillos desencadenantes de crisis de asma. Entonces es importante que los pacientes con asma tengan la vacunación antigripal, que tengan su esquema de vacunación al día, digamos Claro, así. correcto. Y uno debería agregar algunas cosas como, bueno, el neumococo en realidad ya todo el mundo debería tener vacunación, pero por ahora es como que queda restringido a grupos de riesgo. Sí, Los pacientes con asma son grupos de riesgo, pero claro. por supuesto la vacuna para el COVID, la vacuna antigripal anual, la vacuna antinemococo son vacunas que los pacientes con asma deben recibir. Doctor Ricardo del Olmo, muchísimas gracias. Ha sido clarísimo lo tuyo. Y bueno, nada, es una enfermedad que muchos conocen, pero viene bien aclarar algunas cosas que hiciste vos que me parece brillante. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias. Un gran abrazo, Marcelo, y muchísimas gracias por tu invitación. Por favor, ha sido un placer. Ricardo del Olmo, sabemos que bueno, él es especialista en el tema, está a cargo de un departamento de diagnóstico y tratamiento del Hospital María Ferrer. Para los que no conocen, el Hospital María Ferrer justamente es un hospital de vías respiratorias, es un hospital yo diría que es un orgullo tener un hospital dedicado a eso, y el doctor es uno de los jefes de departamento, así que una palabra autorizada, sin duda.